días para mi querido amigo Willy Cohen. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andamos? Que me va a ayudar esta mañana a reflexionar sobre tres temas, algunos menores, otros menos menores, pero que tienen que ver con el momento argentino y son relevantes. Y medio que voy a improvisar. Me anoté los títulos y voy a ver cómo me sale lo que voy a plantear. Y cuando sale mejor, obviamente. Bueno, el primer tema tiene que ver con la cuestión del AFCA, que parece menor. Pero viste que hay un viejo dicho británico que dice que hay que tomar los temas chicos como si fueran grandes y los grandes como si fueran chicos. Claro. Y yo voy a utilizar ese criterio para juzgar una decisión que ayer tomó el AFCA, que me pareció muy importante. Lo segundo que vamos a plantear tiene que ver con los dichos de ayer, no de hoy, sino de ayer, de los ministros de Vido y Capitanich. Y el tercer tema, el más complejo de todos, tiene que ver con los caminos que tiene Cristina de aquí en adelante, considerando el estado de cosas de la Argentina de hoy. ¿Qué ocurre si la Presidente resuelve continuar con este formato? ¿Y qué ocurriría si el Presidente decide corregir este formato? Los dos caminos son muy complicados, así que ahí vamos a ir al final de esta reflexión. Bueno. Yo me acordaba esta mañana, hace un ratito en rigor de verdad, que todo el debate por el tema de los medios y el papel de los medios, la sobredimensión de los temas de los medios, la ley de medios, y toda esta tensión que había estos tiempos entre el gobierno y los periodistas respecto a si el periodismo es poco menos que una institución destituyente, empezó un día que Néstor Kirchner interpretó como una actitud destituyente prácticamente el hecho de que el canal TN dividió la pantalla, ¿no? Cuando la crisis del campo. Cuando la crisis del campo había mitad de la pantalla dedicado a Cristina, que daba un discurso, y la otra mitad de la pantalla a la gente del campo que protestaba contra el discurso de la presidenta. Esta tontería, digamos, irritó mucho a los Kirchner. Yo, que he contado últimamente algunas conversaciones con ellos, Néstor Kirchner, yo lo conversé, tuve la oportunidad de conversarlo con él, que me dijo, ¿viste lo que pasó ayer? O antes de ayer, o no sé cuándo. Dividieron la pantalla, como si hubiera sido una especie de pecado, ¿no es cierto? Bueno, la Presidenta citó el tema de la división de pantalla el 10 de diciembre. ¿Te acordás cuando arrancó el discurso que terminó bailando? Dijo, bueno, ahora me van a dividir la pantalla, ¿no? Y si nosotros seguimos un poco las obsesiones presidenciales con el tema de los medios, una es esta, que tuvo semejantes derivaciones, digamos. Y la otra es una cosa que se ha de llamar el repiqueteo. ¿Viste que se ha hablado del repiqueteo mediático? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando ocurre un crimen y un canal lo da por la televisión y luego lo repite? A juicio del gobierno, eso genera que un crimen parezcan 30, ¿no es cierto? Entonces hay una obsesión, digamos, por la repetición de las noticias. Claro. Ustedes me dirán, ¿estos tipos de qué están hablando? Atención con este detalle. No, un tema de enorme actualidad. Lo que le preocupa al gobierno. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo los medios, perdón Willy, reflejan las cosas que pasan? Sí, no, digo que es un tema de enorme actualidad, claro, porque claro. Hoy otra vez el jefe de gabinete en la conferencia de prensa cotidiana, hoy apuntó contra los medios. Es decir, como si todo hubiera vuelto a comenzar, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, entonces, estos han sido dos de los elementos, digamos, de preocupación del gobierno. Es decir, la idea de la división de la pantalla, manifestado hasta por los presidentes el día de la democracia, ¿no es cierto? Sí. Y esta idea de que los medios, como consecuencia de que repiten las cosas, finalmente producen un ambiente mucho peor del que hay. Claro, ¿no? Claro. La división de la pantalla es la división del relato. ¿No? Exactamente. Bueno, ok. El tema de la repetición de las noticias preocupó al gobierno con el tema de los saqueos, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, o sea, a ver, una cosa es un saqueo y otra cosa es que el saqueo filmado por la televisión aparezca en la tele todo el tiempo, digamos. Bueno, como estamos hablando de gente adulta, digamos, no hace falta explicar que eso es una obviedad, ¿no es cierto? Que obviamente la televisión del mundo repite las noticias porque son noticias, ¿no es cierto? Porque tienen vueltas de tuerca, porque tienen comentarios, análisis, porque la gente quiere ver de vuelta las cosas que pasaron. Claro, y la gente que mira sabe que no es que todo el tiempo está pasando eso. La gente sabe. La gente entiende. Obviamente. Es importante también aclarar. Por ejemplo, si matan a un señor, por ejemplo, en Tortuguitas, este fin de semana, como ocurrió, el hecho de que hoy veamos de vuelta la noticia no significa que lo mataron 30 veces. No importa. Entonces, ayer hubo una resolución aparentemente muy menor del AFCA, referida a este punto. El AFCA ordenó ayer a la televisión argentina que cuando
vuelva a pasar una noticia, le ponga cuándo ocurrió, a qué hora fue y qué día fue. Como para dejar claro que la cosa que estamos mostrando no está pasando de vuelta, sino que ya pasó, que es, digamos, vieja, ¿no es cierto? Y a mí me llamó la atención porque, claro, la Presidenta ha manifestado esta preocupación por el hecho de que las noticias se repiten, ¿no es cierto? Y que eso es inaceptable. Y como la división de la pantalla, preocupación en su momento del gobierno del año 2008, terminó generando el vendaval que generó, atención porque esta vuelta, esta resolución, es una resolución que se mete en el contenido de la televisión. Esa es la clave, Marcelo. Exactamente. Acá queda claro que se utiliza la ley de medios, ley de medios para intervenir en los contenidos. Entonces, una cosa que aparentemente en los contenidos. Una cosa que aparentemente es inocente, esto es, que la tele ponga que este comentario que estoy haciendo con Willy está en vivo y que yo estoy un poco criticando al gobierno y que si Infobae TV se le ocurre la mala idea de repetirlo, digamos, que aclaren, que pongan repetición. Longobardi ya habló mal una vez. Esto es una repetición. Si no parece que estoy hablando mal todo el santo día. Tiempo, y si un canal de televisión, este u otro, resuelve pasar de vuelta una imagen de un saqueo en Tucumán o en Entre Ríos o lo que fuese, digamos, hay que ponerlo, digamos. Muy bien. Como en la Argentina los grandes problemas empiezan con pequeños problemas y muchos de los desastres actuales empezaron con pequeñas decisiones orientadas en un camino, atención con la decisión del AFCA, que no es menor, porque así empiezan los grandes problemas. Empezamos pidiéndole a la televisión que aclare si un tape es en vivo, si una noticia, perdón, es en vivo o un tape repetido. Claro, y no se lo pedimos, lo obligamos. Y usamos la ley para eso. Dentro de 20 días podemos pedirle que no repitan las noticias, por ejemplo. ¿Por qué no? Claro, exactamente. A ver, ya la diste, la gente tiene derecho a escuchar otras noticias nuevas, ¿no es cierto? No otra vez la misma. Y en un tiempo cuando termina que las noticias, mejor saber que no demos las noticias, porque ya no nos gustan ni repetidas ni en vivo, ¿no es cierto? Entonces me pareció que este asunto del AFCA, que suena como una cuestión menor, y aparentemente es una especie de resolución de una menor calibre, digamos, me parece que eventualmente puede convertirse en el principio de un despelote importantísimo. Sin duda, ¿cierto? sin duda. Esto es obligar a la tele ahora a que aclare si la noticia está ocurriendo o ya ocurrió, ¿no es cierto? Por ahí dentro de un tiempo que hay que tener que poner, mire, a ver cuántas veces estamos. Este tape es repetido. El tape repetido tantas veces, un conteo, por ejemplo, ¿no? Sí. Para que quede claro. El cepo era por una cuestión de impuestos, Marcelo. Exactamente. Era una pavada. Exactamente. Si vos estabas al día con los impuestos, no tenías de qué preocuparte. Acá me parece que tenemos un problema nuevo, que empieza y no sé cómo termina. Y se va a conectar después con lo que voy a decir al final de este comentario. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, señor. Bueno, muy bien. Segundo tema. Ayer hablaron, ya lo de hoy no importa, me quedo con lo de ayer, los ministros de Vido y Capitanich. El ministro de Vido se refirió a los apagones y el ministro Capitanich se refirió a la inflación. El ministro de Vido dijo ayer que el problema que ha habido con los apagones, que aún obviamente en la Argentina están ocurriendo, y si la tele los repite, les recuerdo que tiene que poner que es un apagón repetido, digamos. Sí, en ese caso no va a haber problemas porque duran. Sí. Primero dijo que se debían a problemas de distribución y no de generación. Es decir, ¿qué dijo de Vido? Que en la Argentina se genera energía sin ningún problema, solo que tenemos un problema con la distribución, es decir, con lo que ocurre entre que, por ejemplo, se produce la electricidad en alguna represa, ponele, y llega a la casa del tipo. ¿No eso no es exacto. No importa. Exacto, porque acordate que el cepo cambiario, pero ojo que acá no se produce energía. No, por eso. La producción de energía es un gran problema, hay que importarla. Por alguna razón, ayer Argentina tuvo que importar energía del Uruguay, tal como esta mañana reveló Infobae en su página web, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, el ministro argumentó primero que el problema no era la generación, sino la distribución. No es cierto. Y en segundo lugar dijo que los cortes tenían que ver justamente con el hecho de que la gente tiene una calidad de vida muy superior, ¿no es cierto? Entonces, como la gente vive mejor, usa más electricidad porque, por ejemplo, tiene más aire acondicionado. Quiere decir que a juicio del ministro de Vido, el sistema está fenómeno, es decir, la generación y el consumo están fenómenos. El problema es el cable, ¿no es cierto? Hay un problema en el cable que hace que la enorme generación de energía que de Vido imaginará no pueda llegar
al enorme interés de los argentinos por gastar todo su dinero en consumir energía, ¿no es cierto? Por lo tanto, entiendo, traduciendo debido, que los cortes de luz tienen que ver no con el fracaso, sino con el éxito del modelo, ¿no es cierto? Como este modelo es un éxito, digamos, generamos energía y compramos aires acondicionados, se corta la luz. Y que, obviamente, tenemos un problema en la distribución. Son las tensiones del crecimiento. Exactamente, cuya responsabilidad, obviamente, será de, no sé, del norte, del sur, del AP y de las compañías que distribuyen la energía. Muy bien. Y que, por lo tanto, por supuesto, como consecuencia del éxito, se nos corta la luz. Yo, ¿cómo hago para comentar esta notición, digamos, que el ministro de Infraestructura interprete que un apagón de esta magnitud es consecuencia del éxito? Si vale la pena inclusive comentar semejante cosa. Y yo creo que sí. Porque en esta confusión, para ser benévolo con el ministro de Vido, radica uno de los grandes problemas del modelo, ¿no es cierto?, que es la falta de inversión. Sí, claro. Y la falta de inversión tiene que ver con que no hay condiciones para invertir. A ver, las compañías Edenor y Edesur, por ejemplo, están literalmente quebradas. Es más, estuvieron a punto de ser estatizadas. Y es más, algunos de sus dueños hasta deseaban que las estaticen, pero claro, porque no dan más. ¿Y por qué no dan más? Porque la tarifa que paga, obviamente, un individuo en su casa, es la tarifa de la distribución, no la tarifa de la generación de la energía, ¿no es cierto? Entonces, claro, esas tarifas fueron congeladas durante mucho tiempo. Bueno, en algunos casos claro, desde el 2001. Digo. Exactamente. Entonces, claro, el sistema colapsó. ¿Cómo colapsó? El sistema de transporte. Es decir, en Argentina se venden 800.000 autos por año y no hay una sola autopista nueva. Ni hablar de los trenes, digamos. Obviamente, que tienen mucho más pasajeros que ya ni pagan el boleto, obviamente, porque chocan, claro, no pueden cobrar. Ahora, pongamos el ejemplo de los autos, por ejemplo. En el caso de los autos, Argentina ha vendido 800, 900.000 autos promedio por año. Sí, sobre todo en estos últimos 2 años, donde además se han vendido autos porque no se pueden por los dólares. Digamos. Exactamente, muy bien. Entonces, claro, si vos le agregás al tránsito de la zona de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano un nivel de ponerle 500.000 autos por año, pero la General Paz mide lo mismo, porque no hay recursos para invertir, cualquiera que colapsa cualquiera todo, que quiera salir claro, de Buenos Aires un día sábado, claro, 12:30, 1 del mediodía, sabe de lo que estamos hablando. Lo que estamos viendo en este asunto del apagón es que independientemente de que puede ocurrir como consecuencia de un día de calor que se corta la luz, bueno, eso es cosa que puede ser aceptable, digamos. Pero en este caso me parece que estamos en presencia del colapso de la infraestructura en la Argentina. Claro, sí. Y ese colapso ocurre donde lo mires, en los trenes, en los teléfonos celulares, en la electricidad y en cuanta cuestión tenga que ver con el ministro de Vido. Entonces me parece que la explicación puede ser muy simpática, digamos, en términos de que en realidad, señora, sepa usted que se le corta la luz como consecuencia de que este país es un éxito. Bueno, estamos fenómenos. Ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Porque lo que esto no tiene, ¿sabes qué es, Willy? Es arreglo, ¿entendés? Porque claro, del mismo modo que la gente compró autos como consecuencia de los créditos a baja tasa y por debajo de la inflación y porque sobran pesos, la gente compró heladeras, aires, televisores. Sí, bueno, pasa en todo el mundo. Es lo y que además, vemos, claro, siendo que la tarifa de luz está subsidiada para abajo, exacto, la gente todo lo que compra lo prende al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el sistema de infraestructura colapsó. La única cosa racional que se me ocurre a mí acá es que el ministro de Vido diga la verdad, diga, me dice que tenemos un gran problema, esto lo veremos a ver cómo lo hagamos dentro de 2 años. Mientras tanto, hagamos un plan de emergencia, ¿entendés? No, le va a echar la culpa a las empresas. Exactamente, muy bien. Y hoy el ministro Capitanich, salió a bancar a De Vido. Claro. Con lo cual quiere decir que ahí hay una política de Estado. ¿no? Exactamente. Bueno, la segunda explicación, aún más asombrosa, fue la reacción que tuvo ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, contra un artículo de nuestro amigo Carlos Pañi. Carlos Pañi escribió un artículo de La Nación en la tapa llamado algo así como, ahora me olvidé el título, pero... llegó la hora, se acabó la plata y fin de fiesta. Digamos. Se acabó la fiesta, entonces muy bien. Entonces, y Pañi daba datos elocuentes respecto de, por ejemplo, emisión monetaria, una serie de cosas que todo el mundo conoce, digamos, y que dan cuenta de que el estado de cosas es muy complicado. Ante esto, el ministro Capitanich ensayó una teoría muy particular respecto de la existencia de la inflación, que ha tenido, obviamente hay pilas de teorías que han estudiado pilas de economistas, de Keynes a Friedman, digamos, está lleno de economistas que han estudiado
e interpretado los fenómenos inflacionarios, que en general todos confluyen planteando que la inflación es finalmente una aceleración en la circulación del dinero, ¿no es cierto? Es decir, la guita circula cada vez más rápido, ¿no es cierto? Muy bien. Habrá visiones más monetaristas, habrá visiones más estructuralistas, habrá visiones vinculadas, por ejemplo, a la puja distributiva, que es el que este gobierno, hasta la tesis del efecto contagio, el gobierno adhería a la teoría que dice, bueno, mira, el gobierno, al igual que con la energía, digamos, ha derramado tanta riqueza, digamos, que hay unas pocas corporaciones que tratan de apropiársela subiendo los precios. Eso se llamó, hasta la época de Marco del Pont, la puja distributiva. Yo me imagino que en un proceso inflacionario de esta magnitud, estamos a niveles de 3 y pico por ciento para diciembre, 30% anual piso, digamos. Yo me imagino que la explicación a la inflación en Argentina es una explicación sofisticada, digamos. Debe haber un conjunto de elementos que confluyen, digamos, para tenerla en este nivel. Y tiene mucho que ver, obviamente, con el enorme nivel de expansión monetaria de la Argentina. Bueno, en realidad lo que ha logrado el modelo, digamos, de Cristina, finalmente, en su segundo mandato, es que hoy coincidan todos los económicos. Claro. Hoy coincide Daniel Artana con Roberto Frenkel. Exactamente. ¿Por qué? Porque si vos tenés 4 o 5 puntos de déficit fiscal y no lo podés financiar porque no te querés endeudar o porque no te podés endeudar, lo financiás imprimiendo billetes. Obvio. Bueno, en eso hoy Cristina ha logrado juntar a Daniel Artana de Fiel con Roberto Frenkel del CEDES. Los dos dicen, es una animalada lo que están haciendo. El ejemplo que puso Capitanich ayer no fue ese. En conferencia de prensa ante los periodistas fue que, claro, aumenta la leche y como consecuencia de la cual aumenta el peluquero. Entonces yo me acordé, esta mañana lo decíamos un poco en programa por Radio Mitre, que me acordé de Aristóteles, ¿no es cierto?, que inventó la tesis del primer motor, ¿no? Aristóteles, para explicar al mundo, inventó una teoría que después fue utilizada por teólogos y muy discutida y muy debatida por toda la filosofía, que es la teoría del primer motor, ¿no es cierto? Es decir, todo motor es movido por otro. Este motor es movido por este es movido por este es movido por y finalmente hay un último motor, que es un motor inmóvil, ¿no es cierto?, que es ponerle, como lo quieras ver, el orden de todas las cosas, es Dios, yo que sé, lo que sea. O sea, hay un primer motor que mueve los demás, ¿no? Entonces dije, chau, nosotros hemos escuchado explicaciones de la inflación relacionadas con teóricos como Friedman, ponerlo Keynes, pero claro, este hombre recurrió a Aristóteles, ¿no es cierto? Es extraordinario. Entonces, claro, aumenta la leche y eso produce que aumente el peluquero. Y como aumenta el peluquero, aumenta, por ejemplo, no sé, yo qué sé, el proveedor de, no sé, yo qué sé, lo que sea. Yo veo la peluquería, aumenta el alquiler, yo aumento mis honorarios a Infobae TV porque aumentó el peluquero. Y el peluquero aumentó porque aumentó la leche. Y la leche aumentó porque aumentó otro. Entonces, esta teoría es la teoría más rudimentaria que yo he escuchado de todas las teorías que hay sobre la inflación, mucho más rudimentaria que la de la señora Marco del Pont, que era bastante rudimentaria, pero mucho más presentable. Y si querés ponerlo así, era hasta un poco más sofisticada, ¿no es cierto? Pero esta idea que presentó ayer nuestro jefe de gabinete, que dice que cada producto aumenta de modo individual porque aumentó el de al lado, es una cosa increíble. No ya es increíble que lo piense, es increíble que lo diga, ¿no es cierto? Porque claro, en este caso, la solución al problema inflacionario es muy simple, agarrarse al primero. O sea, si vos seguís el razonamiento de Capitanich, o sea, aumenta el peluquero porque aumentó la leche, y aumentó la leche porque aumentó no sé qué cosa, aumentó el alambre del campo. Yo qué sé. Pero ¿y quién vino primero, el huevo o la gallina? Por eso, muy bien. O sea, yo le sugiero al jefe de gabinete que paren con este problema de buscar, de resolver el problema de inflación y busquen a uno, que es el primero, que ponele, si el peluquero es víctima del lechero, el lechero es víctima por ahí del tipo que le vende el alambre al campo. Y ese, a su vez, es víctima del que le provee el acero. Se va a terminar encontrando además, con sí mismo, Capitanich. Claro, el problema está en que se encuentra con sí mismo, digamos, ¿cierto? ¿Quién es el que emite moneda sin respaldo? Frente a semejantes problemas que tienen los argentinos, yo quería subrayar el hecho de que dos de los principales ministros de Argentina, el de Planificación Federal, Julio Devido, y el jefe de gabinete, que llevan el cargo desde el 20 de noviembre, ¿no es cierto? Hoy es 17 de diciembre. Un medio. Muy bien. Frente a semejantes problemas, ensayan semejantes explicaciones de una rudimentariedad que no resiste el debate de
segundo año secundario, viejo. ¿Entendés? Entonces, la discusión sobre si se lo creen o no la podemos saber. Yo no puedo saber si ellos se creen la barbaridad que están diciendo. Pero yo me lo tengo que tomar a mal. Finalmente me tengo que enojar un poco porque la verdad es que las explicaciones son insultantes. Muy bien. Voy a ir al fondo de todas las cosas. Ahora un tema mucho más delicado. Inspirado, yo algo había dicho hoy en la radio, pero hoy leí un artículo del señor Arcadio Oña en Clarín que se llamaba "Ya no hay espacio para patear, ya no hay cómo patear la pelota afuera". Me voy a inspirar en el título, ¿no es cierto? Claro, la tesis de Oña y de otras personas es que ya no hay más espacio, es decir, que finalmente el modelo tal cual lo conocimos o lo conocemos está colapsando y poco menos que no hay más remedio que corregir, ¿no es cierto? Y yo me voy a permitir cuestionar este razonamiento, que supone que esto está muy complicado y que por lo tanto no hay más alternativa que hacer las cosas de otra manera. Esta misma hipótesis se generó exactamente el día 19 de diciembre o 18, cuando se anunció que venía un equipo nuevo, que tenía a Kapitanich, a Kicillof, con todo un equipo coherente de gente, a John Fábregas y otros cambios en el gabinete. 19 de noviembre. De noviembre, perdón. Correcto. Y eso no fue así, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, claro, yo me acordaba de un cuento muy simpático de Woody Allen, de esos cuentos cortos que él ha escrito, digamos. En este caso era uno que estaba en el libro Sin Plumas, un perfil, no me acuerdo, de un tipo que da un discurso en la facultad, ¿no? Entonces el tipo le dice a los señores alumnos, estamos en una disyuntiva tremenda, ¿no es cierto? Tenemos un camino y otro camino. Uno nos conduce al desastre más absoluto y a la desesperanza más terminal, ¿no es cierto? El otro a la tragedia más definitiva y al momento al peor de los escenarios. Que Dios nos ilumine para elegir el camino correcto, ¿no es cierto? A mí me da la impresión de que nos pasa un poco esto, ¿no es cierto? Imaginemos que el presidente resuelva continuar tal como está con este formato y con este modelo, digamos, cambiando de protagonistas, como lo ha hecho, o cambiando de explicación, como lo ha hecho, o corrigiendo la explicación que ya tenía. Es decir, hasta ahora que hemos visto que el jefe de gabinete actual y sus nuevos ministros han anunciado un acuerdo con Repsol que no ocurrió hasta ahora, nada, un aumento de impuesto a los autos, que no sé para qué sirve, una corrección al dólar turista, que es irrelevante a los efectos de la economía nacional, y básicamente no mucho más. Y una fuerte devaluación. Aceleraron la devaluación. Y anunciaron un acuerdo de precios salarios. Bueno, por eso te digo, más inflación, más devaluación, más impuestos. Hasta ahora nada mayormente distinto, ¿no es ¿Ah? cierto? Muy bien. Entonces el presidente continúa por este camino, cambiando algún protagonista o cambiando inclusive alguna parte del discurso. ¿Te acordás que decíamos el PRO de después de las elecciones? Finalmente nada. Pero por ahora nada. Continuamos con el cepo, exactamente. Continuamos con la emisión, continuamos con este nivel de gasto público infinanciable, continuamos con los subsidios, que son, creo que es por lo que dijo Pañedero, son 5 puntos de Producto Bruto. Continuamos con sin corregir el rumbo económico argentino a nivel mundial, esto es tomar recursos, hacer lo que hace YPF, por ejemplo, emitir bonos a tasa razonable, financiarse de otra manera, lo que sea. O sea, me estoy refiriendo con continuar a que la Presidenta continúe exactamente con el mismo formato, que a juicio básicamente de todo el mundo, y con todo el mundo me refiero desde Daniel Artana hasta Roberto Frenkel, todo el consenso de la economía argentina. 70% del padrón electoral que votó también. Correcto. Incluyendo gran parte del oficialismo que lo piensa, además lo dice en privado, pero no en público, digamos. Hay una idea general respecto a esto, se va a complicar, ¿no es cierto? Ocurrirá más despacio, ocurrirá más rápido, ocurrirá dentro de unos días, dentro de 8 meses, ocurrirá como consecuencia de una dinámica de los hechos más o menos acelerada. Habrá algún detonante, no lo habrá, pero estamos claros que este modelo conduce a la Argentina a un grado de estanflación, digamos, muy importante. Estancamiento con inflación. Bien. Y eso complica mucho la vida, porque claro, la verdad es que ¿cómo sigue esto así? ¿No es cierto? Sin inversiones, con la inflación de piso 30%, con un nivel de gasto que se multiplica sin fin, digamos, con emisión a lo pavo, es muy complicado. Entonces acá tenemos como decía el profesor universitario del libro de Woody Allen, seguir así, digamos. Un primer camino que nos conduce a un desastre, ¿no es cierto? Supongamos que el presidente opte por el camino contrapuesto y resuelva corregir esto. Imaginemos por un momento al gobierno
cortando de cuajo los subsidios, que son 100.000 palos. Sí, 140.000 palos. 140.000 palos. Tendría que multiplicar por 5. Claro. Tendría que multiplicar por 5 la tarifa de luz. Exactamente, que la gente que hoy paga la tarifa subsidiada, especialmente en la zona de las zonas del conurbano, sí, capital y conurbano, básicamente, le caiga 5 veces más alta la luz, el gas, y etcétera, la electricidad. Que resuelva ir acortando de algún modo la emisión monetaria y dejar de financiar el Estado con emisión y con fondos de los jubilados, y que lo tenga que hacer emitiendo un bono, que para emitir un bono tenga que corregir el INDEC, que para corregir el INDEC tenga que ajustar la inflación, digamos, y tenga que presentar números más presentables y admitir que lo que pasó hasta el momento ha sido culpa de Moreno, ponerle lo que sea. Que la Argentina tenga que emitir un bono, y que para emitir un bono tenga que ir al mundo, y que para el mundo tenga que amigarse con Estados Unidos, con el Fondo, con el Banco Mundial, con los franceses, con los españoles, con los uruguayos, con los brasileños, con los chilenos, con los colombianos y con los mexicanos, ¿no es cierto? ¿Eso es políticamente viable? Entonces, la alternativa a la continuidad del modelo, esto es la corrección del modelo, no es otro desastre. O sea, no hemos llegado a un punto en donde el plan A y el B son políticamente inviables. La pregunta es, ¿la sociedad argentina se banca el plan B? ¿Se banca el ajuste? Por eso. Vos sabés que había una famosa, yo siempre la he repetido varias veces, la famosa frase con la cual Tito Livio explica la caída de Roma, ¿no es cierto? Dice, los romanos no toleraban ni sus vicios ni los remedios, ¿no? Entonces, en el caso de una eventual corrección al estado de cosas, aplica un poco la frase de Tito Livio, digamos, fue un gran historiador romano, ¿no es cierto? ¿La gente toleraría eso? Los argentinos, nosotros, usted, yo, ¿nos bancaríamos que el tren va a costar 1 cueste 7? ¿O que la luz va a costar 20 cueste 200? Y que el dólar no va a 6 sino 12, ¿no es cierto? Y que la Argentina tenga que reconocer problemas históricos en materia de inflación, ¿no? Es muy difícil que Cristina Fernández de Kirchner pueda hacer semejante cosa. Para empezar a conversar, me pregunto con quién lo haría, que con De Vito, con Kicillof, con el pobre Capitanich. Entonces me resulta que ambos caminos son muy complicados. Tanto el de mantener este rumbo económico, tanto el de intentar corregirlo. Entonces, a mí me parece que la única alternativa posible a estas dos, a ver, lo mejor sería que traten de cambiar lo menos posible, pero me parece que la alternativa que a mí se me ocurre que está empezando a despuntar es la radicalización. En serio, claro. Esta vez. Ya hasta la ha sugerido Capitanich, ¿no es cierto?, que se supone que venía a ser el moderado de esta historia, ¿no es cierto? Entonces yo me acordaba, o se me ocurre comparar esto con lo que hizo Maduro, ¿no es cierto? Porque el presidente Maduro en Venezuela se encontró con el mismo bolón que tiene Cristina, ¿no es cierto? Se encontró con un país con mucha inflación, con cepo, con problemas de inversión, con desabastecimiento, con problemas energéticos, ¿no es cierto? Claro, me imagino que Maduro habrá intentado por ahí en un momento pensar en corregir, ¿no es cierto? Dijo, mire, yo corrijo esto, y empezamos de vuelta. Y le habrán dicho, mire, esto es políticamente imposible. No ganamos más una elección, señor Maduro. Y la alternativa de la continuidad exacta, tal como venía, tampoco, porque iba al fracaso. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Y radicalizó, ¿no es cierto? Y hoy Venezuela está en una discusión superior a la del propio Chávez, ¿no es cierto? Ya directamente Venezuela está en guerra económica, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión de que la tentación que debe tener Cristina enfrente es esta, la de radicalizarse. Porque claro, continuar este camino es un problema y corregirlo es otro problema. Ya no sé si puede corregirlo. Es más, entre paréntesis, de modo de cierre, diría, un político profesional no debe dejarse dos caminos catastróficos enfrente, digamos. Tiene que buscar una manera inteligente de buscar una salida. Pero claramente me parece que no estamos frente al caso, ¿no es cierto? Qué importante se torna la suerte del general Milani esta semana en el Senado, habida cuenta de este análisis que vos estás haciendo, ¿no? Ahí está, qué importante, ¿no? Efectivamente. Entonces yo miraría, por ejemplo, para empezar a conversar, el caso de Milani, ¿no es cierto? A ver, ¿qué
qué papel va a jugar el general Milani en la Argentina a partir de ahora. Miraría la próxima resolución del AFCA, ¿no es cierto? Siendo que la culpa es de la televisión, y la televisión que repite, esta primera resolución del AFCA establece que hay que aclarar. La próxima que establecerá que no se puede repetir. Entonces, me parece que mientras discutimos las barbaridades que dicen Capitanillo de Vido, o asistimos a huelgas policiales disparatadas, con saqueos aún más disparatados, o a una preocupación general respecto de todas cosas, yo miraría los caminos de Cristina, ¿no es cierto? Enfrente tiene la alternativa de continuar el modelo, difícil, la alternativa de corregirlo, dificilísimo, y la alternativa de radicalizarse. Nos veremos acá el próximo martes, que es 24 de diciembre. Sí, yo vengo, no sé si viene el canal, yo acá voy a estar. Acá estaremos, con el pan dulce y la sidra. Willy, como siempre, muchísimas gracias por compartir este comentario conmigo. Chau, chau, hasta el próximo martes.